Los comentarios aquí expuestos son responsabilidad única y exclusiva de los invitados y no de la Iglesia La Luz del Mundo ni de esta radiodifusora. Llega a tu corazón un concepto diferente en Radio Comunicación Humana. Los conceptos, motivos, el valor de la palabra y el fundamento de la doctrina de Cristo en un solo espacio. Nosotros conversamos. Los jóvenes de la Iglesia La Luz del Mundo dialogan temas de interés común. Aquí valoramos tu comentario. Tú tienes un espacio. Te dejamos la verdad a la luz de las Escrituras. Nosotros conversamos. Muy buenas noches, le damos gracias por acompañarnos una vez más en este su programa Nosotros Conversamos. Un placer que estén con nosotros, le damos la más cordial bienvenida y vamos a iniciar nuestro tema del día de hoy hablando de un tema, decimos, muy interesante, que es, bueno, ya lo vamos a mencionar a continuación. Quiero presentar en esta noche a los panelistas que están conmigo y que vamos a platicar de este, repito, un tema muy interesante. A nuestro compañero Juan, la cual, señor, bienvenido. La paz del Señor César, y Dios te pague por esta invitación, y a todos los radioescuchas en esta noche que nos sintonicen en este su programa Nosotros Conversamos, donde nuevamente les traemos un tema muy interesante y muy importante, el cual pues es para cada uno de nosotros. Así es, también queremos darle la bienvenida a nuestro compañero Ángel. Bienvenido, Ángel. La paz del Señor a mis hermanos aquí en el panel y también a todos los radioescuchas, a las personas que por vez primera nos están sintonizando. Les invitamos a que nos escuchen. Un tema muy importante. A veces como que uno no le pone tanta atención a lo que está pasando en otros países, pero pues les invitamos a que pongamos atención, porque a todos pues yo pienso que es un tema que a todos nos importa, que debe de importarnos. Así es, exactamente, como tú bien lo dices. Bueno, también queremos presentar en esta noche a Nico. Bienvenido. La paz de Cristo sea con usted, hermano César, y Dios le pague por tenerme en este lugar. Pues sí, como dice nuestro hermano Ángel, es un tema muy interesante. Y para los que lo sintonicen, pongan mucha atención, porque se ha de hablar de la libertad religiosa. Así es. También queremos presentar a Aarón. Bienvenido. Sí, la paz del Señor, hermano César, y buenas noches a todos los radioescuchas que nos sintonizan. Espero que el tema que vamos a hablar de esta noche lo puedan atender. Así es, y también le damos la bienvenida a Jonathan. Bienvenido. La paz de Dios, hermano César, y a todos los hermanos de aquí en el panel. Y buenas noches a todos los radioescuchas que nos sintonizan en esta hora. Así es, bueno, como ya bien lo dijo Nico, vamos a platicar hoy de lo que es la libertad religiosa, o más bien dicho, de lo que es la verdadera libertad religiosa, porque de alguna manera nosotros podemos pensar, bueno, yo soy libre, a mí en mi iglesia soy libre, pero ha habido mucha confusión en ocasiones en ese término, o más bien ha sido manipulado ese término a las conveniencias de la Iglesia Católica. Entonces vamos conforme durante la plática, usted se vaya dando cuenta realmente de ese derecho fundamental que en este caso como ciudadanos del país en que vivimos tenemos, y que también es dado por nuestro Dios. Vamos a primeramente a analizar, decimos, la importancia de este tema que hoy platicamos, repito, que hoy que estamos con ustedes platicando, porque sí me parece importante que nosotros debemos de entender que si yo de alguna manera no gozo de una libertad religiosa, bueno, entonces se me está privando de un derecho que yo, repito, tengo. Si yo no gozo de ese derecho, pues en realidad entonces de alguna manera pues se me está privando de una libertad. Y bueno, quiero que iniciemos con esa reflexión. Realmente
nosotros tenemos libertad religiosa, tenemos libertad de creencias. Vamos a platicar un poquito de eso. Vamos a mencionar una definición un poco general para que nos vayamos adentrando en nuestro tema. La libertad es un derecho humano que tenemos nosotros. Y si decimos libertad religiosa, estamos hablando de una libertad que nosotros tenemos, o el derecho de adoptar o cambiar la religión que yo quiera, o en este caso que yo desee. Yo tengo el derecho, tengo la facultad, tengo la libertad, tengo la capacidad de decir, yo quiero pertenecer a esta religión. Pero también tengo la misma capacidad y libertad de decir, yo no quiero pertenecer a esta religión. Si yo no quiero hacerlo, no estoy obligado a hacerlo. Entonces, esa es mi libertad. Bueno, pero también tengo libertad de creencias. La libertad de creencia me permite a mí también creer o no creer en determinadas cosas. Yo puedo, por ejemplo, estar en una iglesia y no creer en otras cosas. O yo puedo decir, bueno, esto me gusta de esta religión, esto me gusta de esta otra religión, y agarrar poquito de cada una. Es mi derecho. Entonces, la libertad religiosa o libertad de creencias que yo tengo, primeramente es un derecho propio. Aquí la pregunta es, ¿quién me lo ha dado? Porque decimos actualmente, nosotros podemos decir, nosotros tenemos libertad religiosa. Que en ocasiones no se respete, esa es otra cosa. Sí. Que también es lo que también queremos de alguna manera llevar al pensamiento. Eso, que en realidad, teniendo nosotros libertad religiosa, y vamos a hablar en particular en este caso de dos países, México y Estados Unidos, que garantizan dicha libertad. Si yo no tengo esa libertad, es porque alguien entonces me la está negando, porque el derecho lo tengo. Pero si nos vamos y si nos estamos remontando un poquito a la historia y decimos, bueno, ¿quién le otorga la libertad al hombre? En términos generales, no solamente la religiosa, ni de creencias. Ese libre albedrío que el hombre tiene, ¿quién se lo otorgó? Pues la respuesta claramente podemos decir, Dios. Sí. Dios otorga al hombre un libre albedrío, dándole capacidad para distinguir entre lo bueno y lo malo. Entonces es el hombre el que decide hacer lo que mejor le parezca. Entonces repetimos, en esa libertad que Dios da al hombre, viene acompañada, decimos, la libertad religiosa, que es un aspecto de nuestra libertad, y también la libertad de creencias, que también repito. Entonces podemos resumir en pocas palabras para ir avanzando en nuestro tema. La libertad religiosa es el derecho fundamental a tener, adoptar o cambiar una religión, o también o las creencias religiosas de acuerdo con la conciencia individual. Y también yo puedo manifestar mi fe, puedo practicar mi religión libremente, siempre y cuando yo no constituya algo penado por la ley del lugar al cual yo pertenezco. Esa es la libertad. Decimos, ¿quién le dio la libertad al hombre? Dios. Bueno, ahora pensemos ya en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Él viene con una enseñanza diferente a la que ya se predicaba, que era la ley mosaica o la ley judía. En una ocasión, queriendo tentar al Señor, en el libro de Marcos 12, 13 al 17, nos habla de la cuestión del tributo. En esa cuestión del tributo le preguntan al Señor, ¿es lícito dar tributo a César? Y la respuesta del Señor fue clara: dad a Dios lo que es de Dios. Y advierte que en ese entonces el emperador eran conocidos como César. Le dice, y dar a César, o sea, al gobierno lo que le pertenece al gobierno. En ese momento nuestro Señor establece una separación de lo que es el Estado con la Iglesia. Y estamos hablando de que la Iglesia pues no estaba de alguna manera instituida como organización, ni tampoco había un Estado laico. Pero estamos hablando de que nuestro Señor establece una separación, que nosotros debemos de cumplir como ciudadanos al lugar donde pertenezcamos, cumplir con nuestros derechos y también nuestras obligaciones, y también pues de alguna manera manifestar o pedir nuestros derechos que tenemos como ciudadanos de un país. Pero también hay que cumplirle a nuestro Dios. O sea, tú cumplirle a Dios y cumplirle al gobierno en lo que te corresponde. Dad a Dios lo que es de Dios y dar a César lo que es de César.
Entonces, esta pequeña introducción bíblica nos da a entender también que todo viene de parte de nuestro Dios, la libertad que Él da al hombre y la libertad que Cristo establece al separar el gobierno de su iglesia. Y podríamos preguntar entonces, en la actualidad, ¿qué garantiza la libertad religiosa? Y la respuesta es el Estado laico. Y volvemos a preguntar, bueno, ¿qué es el Estado laico entonces? Bueno, el Estado laico es aquella organización política que no establece una religión oficial, es decir, que no señala una religión en particular como religión propia de un pueblo, que por lo mismo merece una especial protección política y jurídica. En palabras más sencillas, el Estado laico es el que regula y controla que no haya ninguna preferencia con ninguna religión y que todas tengan los mismos derechos y obligaciones. Si la iglesia es muy grande, o sea que tiene millones de personas, tiene derechos y obligaciones. Si el grupo es pequeño, 2, 3 personas, 5 personas, 10 personas, tiene los mismos derechos que la que tiene millones. El Estado laico no se encarga de decidir si esta es verdadera o es falsa, si lo que predica es bueno o no es bueno. Eso no le corresponde al Estado laico. El Estado laico es lo que él hace es proveer derechos y obligaciones, otorgar. Los mismos derechos que le da la iglesia mayoritaria se los tiene que dar a la que ellos le llamarían minorías. Eso es lo que es un Estado laico, el que protege, el que garantiza la igualdad. Que una iglesia, no, pues yo soy muy grande, yo somos millones, yo tengo más derechos que ustedes que son un grupito. No, ante el gobierno no debe ser así. Que en ocasiones se pasa por alto y no se cumple estos estatutos es otra cosa. Entonces, ¿qué vendría siendo en este caso un Estado confesional? Pues lo opuesto al Estado laico. Mientras que el Estado laico establece garantías y establece igualdades entre todas las religiones, el Estado confesional es el que adopta una iglesia como única y oficial de un lugar. Entonces, básicamente podríamos definir un Estado confesional es el que adhiere a una religión específica llamada religión oficial. Por lo tanto, un Estado confesional es lo opuesto al Estado laico. Podríamos mencionar, por ejemplo, recordemos que la Iglesia Católica no viene desde tiempos de Cristo. Fue establecida en el siglo IV por Constantino. Y en ese entonces Constantino establece la religión católica como religión oficial del Estado. O sea, en ese entonces ya no había otra religión que se pudiera perseguir o en este caso profesar libremente, sino que era la católica. Ahí vemos un ejemplo claramente de un Estado confesional. Si lo vemos en la actualidad, hay países que son confesionales, como Perú, como Alemania, como España, como en este caso Costa Rica. Y si leemos por ejemplo un fragmento de la Constitución de Costa Rica, dice: la religión católica apostólica romana es la del Estado, es la que contribuye a su mantenimiento sin impedir el libre ejercicio en la República de otros cultos que no se opongan de manera moral ni universal a las buenas costumbres. O sea, en Costa Rica, según lo que estamos viendo, la religión oficial es la Iglesia Católica, la que tiene todos los derechos es la Iglesia Católica. No le impide que otras se practiquen, pero las otras no son consideradas como iglesias, de manera que no tienen ni derechos. Pueden ellos ejercer como dicen ellos, pero no le dan ningún derecho. Y así podríamos nosotros, estos datos podría decir alguno, y a mí que me interesa saber todo eso, bueno, que entendamos de dónde viene que la Iglesia Católica actualmente busca ese poder que antes tenía. Recordemos, y por eso ya vamos a ubicarnos en lo que es México y Estados Unidos. Cada lugar, desde que estamos nosotros hablando, desde que nosotros estamos participando aquí, estamos hablando de que la religión católica en un principio tenía todo el poder, hacía lo que quería, practicaba lo que quería. Entonces, de alguna manera no había una libertad de creencias, no había una libertad de cultos.
había nomás lo que la iglesia imponía, repetimos. Si no, no hubieran existido todas las series de inquisiciones, las cruzadas y todo eso. Y platicábamos la semana pasada de la guerra cristera. Cómo la guerra cristera fue precisamente eso, que la iglesia no se quiso sujetar a las leyes establecidas. Entonces vemos que en cada lugar también, conforme han ido creciendo y los estados han ido adquiriendo constituciones, la libertad, porque muchos eran conquistados por otros países, como en este caso vemos que Estados Unidos fue conquistado por Inglaterra, pero cuando se libera o se independiza, que precisamente ustedes conocen que ya en unos días más se va a celebrar la independencia de este país, se hace una constitución. En esa constitución, obviamente en inglés, se habla los derechos que como ciudadanos de este país se tiene. Entonces vamos a pedir a nuestro compañero Jonathan que nos lea un fragmento de lo que dice la constitución de este país de Estados Unidos, que fue promulgada el 15 de diciembre de 1791. Ahí habla en particular de esa libertad de expresión y religión que como ciudadanos de este país de Estados Unidos tenemos. Le vamos a pedir que lo lea en inglés, el fragmento, y luego nos lo traduzca para que entendamos también las personas que estamos hablando qué quería decir ese fragmento. Adelante. Así dice, hermano César. The First Amendment to the United States Constitution prohibits the making of any law respecting an establishment of religion, impeding the free exercise of religion. En español, para los que nos radio escuchas, dice: el primer enmienda de la Constitución de los Estados Unidos prohíbe la hacienda de cualquier rey, respetándose a que prohíbe a cualquier religión y impide el ejercicio de cualquier práctica. Bueno, aquí estamos viendo claramente que aquí este país da la oportunidad de libertad de creencias, libertad de religión, respeta el establecimiento de religión. Dice claramente que esa primera enmienda de la Constitución de este país prohíbe y respeta el establecimiento de religión y el ejercicio de religión. Entonces, aquí en Estados Unidos podemos decir claramente que existe la libertad de creencias y libertad de religión. Pero vemos como en México no era así. Recordemos, a lo mejor ustedes han escuchado de ese personaje llamado Benito Juárez, el cual en su tiempo se promulgan lo que fueron las leyes de reforma. ¿Por qué? Porque México en el siglo XIX era un estado confesional completamente. Y yo quiero leer solamente un fragmento para que nos demos cuenta de cómo evolucionó todo esto. En el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana de 1824, en el artículo 4, dice, veamos, la religión de la nación mexicana es y será perpetuamente la católica, apostólica y romana. La nación la protege por las leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquier otra. Entonces yo te pregunto, Juan, si tú hubieras vivido en ese año, ¿tú hubieras podido practicar tu fe que actualmente tienes? No, en esos tiempos uno estaba sujeto, ahora sí, a seguir la religión que estaba. Porque aquí todavía en la actual Constitución de Costa Rica dice, bueno, la religión oficial es la Iglesia Católica, pero se pueden practicar las demás. En este año que estamos nosotros hablando de 1824, en lo que las leyes que regían el país en ese entonces claramente lo dice. La religión de México hasta incluso lo habla futuro, será perpetuamente, desconociendo pues el futuro, pero así hablan y luego dice, la nación la protege. Ahora, ¿tú crees que no había más creencias en esos tiempos? Sí, pues yo me imagino que ahora sí, como se dice, cada cabeza es un mundo. Entonces hay diferentes pensamientos, diferentes creencias, pero bajo esos términos no estaba, como decimos, la libertad. Y en ese tiempo, no olvidando que muchos de de nuestros antepasados mexicanos indígenas ya tenían su propia creencia. Ahí está, por ejemplo, la conquista. Respetaron por ejemplo, llega a España y conquista México.
respetaron las creencias que tenían los indios. No, pues tenían que Ellos ya tenían su propia, sí. estuviera bien o Sus mal, templos, eran politeístas, eran lo que sea, pero tenían sus creencias. ¿Y qué les hicieron? ¿Respetaron su forma de pensar? No, atropellaron toda creencia que ellos tuvieron. No les Quisieron imponer y lo hicieron. Impusieron, sí. A la fuerza. Entonces es lo que estamos platicando. Y estamos hablando de historia y de datos oficiales porque también queremos para que usted vea de dónde empieza todo. Entonces claramente lo dice. Y prohíbe el ejercicio de cualquier otra. En ese entonces, si no eres católico, podías hacer lo que tú querías también. Pues bien no te iba a ir. No. Si hablamos, por ejemplo, 10 años más tarde, o 11 años más tarde, el artículo primero de la Constitución expedida por el Congreso Constituyente de 1835 dice: la nación mexicana es soberana e independiente como hasta aquí, no profesa otra religión que la católica, apostólica y romana, ni tolera el ejercicio de cualquier otra. Entonces volvemos a lo mismo, la que mandaba ahí era la Iglesia Católica. En el 1842, en las bases de la organización política de la República Mexicana, artículo número 6, dice: la nación profesa y protege la religión católica, apostólica y romana, con exclusión de cualquier otra. Si usted quiere ver estos datos o ampliar más para que usted compruebe lo que estamos hablando, puede leer el libro Leyes Fundamentales de México de 1808, el autor es Felipe Tena Ramírez, editado en México por la editorial Porrúa en 1985. Ahí puede encontrar estos datos que parecen muy interesantes porque habla de la evolución acerca de esta libertad religiosa. Pero vemos que ya después de esto viene pues la intervención del presidente Benito Juárez, el cual establece las leyes de reforma y la primera constitución que tuvo el país de México, que fue en 1857. Pero aún así, en esa constitución no deslinda todavía a la iglesia, sino que en el artículo 123 dice: corresponde exclusivamente a los poderes federales ejercer en materia de culto religioso y disciplina externa la intervención que designen las leyes. Fue hasta 1917 donde en la constitución de ese año se establece el artículo 24 de manera oficial, que hasta entonces garantizaba la libertad religiosa. Veamos cómo fue primeramente cerrada la Iglesia Católica, la religión oficial, y no permitimos otra. Después fueron cediendo un poco, bueno, no, más bien dicho, no cediendo. Se impusieron las leyes de reforma que le quitaba al clero todo el poder que tenía, y aunque no las cumplieron de alguna manera, pero en la Constitución ya de 1917 se establece: todo hombre es libre de profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos de culto respectivo en los templos o en su domicilio particular, siempre y cuando no constituyan un delito o penados por la ley. Fue hasta 1917 cuando se decreta ya en la Constitución. Ahora, yo pregunto, estamos hablando, fíjate, casi 100 años después. En ese tiempo, ya alguien podía decir: ahora sí, yo tengo libertad religiosa autorizada por la Constitución. Que se la respetaran sería otra cosa, pero ya sí podía decir ahora sí, como ciudadano de México, tenía el derecho de decir: la Constitución me garantiza mi libertad religiosa. Antes no lo podía decir, no, porque la Constitución válida era que la Iglesia Católica era la que mandaba. Si antes lo decían, recordemos la Inquisición. Lo consideraban como un hereje y pues el final era la muerte. Fue hasta 1992 donde donde México restablece las relaciones diplomáticas con el Vaticano, donde se hace un pequeño cambio. Mira, ahí te está haciendo muy lejos. Ya el 92 ya es cuando se reinstaura, como tú bien lo mencionas, las relaciones. En realidad lo que pasaba es que, como tú bien lo mencionabas, las leyes conocidas como las leyes juaristas o de Juárez, de alguna manera ya empezaban a atender a darle a la gente, a la población, una libertad, y la ley ahí estaba, nada más que no estaba elevada, como políticamente se conoce, en un rango constitucional. Eso es, o sea, pero en realidad, a partir de ahí, de las leyes juaristas, es el parteaguas, lo que hoy conocemos como la división de iglesia
y Estado, y eso todo el mundo lo conoce. Cuando el presidente Juárez le quita todas las prerrogativas implícitas y explícitas que la Iglesia Católica tenía dentro de la nación mexicana. Pero en realidad, ya yéndonos adelante a lo que ocurre en 1917, no es más que la consolidación de lo que nosotros miramos políticamente hablando de lo que sucedió en 1857. O sea, ahí se consolida lo que se inició con Juárez. 6 años adelante, o 9 años más adelante, explota lo que conocemos como la Guerra Cristera, precisamente porque su origen estaba en la consolidación que tuvo origen en 1857. ¿Y qué pasó en 1857? Se hizo la división de Iglesia y Estado. Entonces, ya para entonces, ya la Iglesia, aunque muy escondidamente, todavía hacía lo que siempre ha seguido haciendo, pero de alguna manera, porque no se nos olvide que para ese entonces ya existían muchas otras iglesias con nombre y apellido, nada más que no eran reconocidas por el gobierno. Entonces eso era, aunque el gobierno no les decía que no, pero tampoco las reconocía como tales. Entonces, ¿qué se hace en 1917? Se consolida de manera legal delante del gobierno, como a todas las otras iglesias que ya tienen nombre y apellido. Entonces, ya en el 92, o sea, precisamente lo que pasa en el 92 es porque la iglesia la Iglesia Católica había perdido toda relación con el Estado mexicano, y ya en el 92 se instaron otra vez esas relaciones, pero es para que tú te des cuenta un poquito. Aquí te están introduciendo los compañeros lo que es, pues, la libertad religiosa. Nada más yo quiero añadir a este nombre propiamente dicho de libertad religiosa. La libertad religiosa es equilibrio, es respeto, es equidad, es igualdad. Es decir, delante del gobierno todos somos iguales, tanto tú como testigo de Jehová, como un pentecostés, como un católico, como un mormón. Delante del gobierno ni uno tiene más derecho que otro, ni tienes más prerrogativas que otro. Eso es básicamente, en palabras más sencillas, lo que es la libertad religiosa. No hay prerrogativas más altas unos que otros, porque delante del gobierno, implícita y explícitamente, todos tenemos los mismos derechos. Así es. Y también, por ejemplo, si recordamos que en 1948 se aprueban los derechos humanos por la Organización de las Naciones Unidas, ahí claramente, por ejemplo, en el artículo 18, estamos hablando ya no solo, ahorita estaba mencionando sobre la Constitución mexicana, mencionamos sobre la Constitución de Estados Unidos, pero en 1948 se aprueba por la Organización de las Naciones Unidas, en el artículo número 18, toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual o colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, práctica del culto y la observancia. Esto es lo que se declaró en ese entonces de la que estamos nosotros hablando, de la Organización de las Naciones Unidas en los Derechos Humanos. Y el 20 de mayo, César, el 20 de mayo del 81 se publica en el Diario Oficial de la Nación, esto que tú acabas de leer. El 20 de mayo del 81 se publica en el Diario Oficial de la Federación lo que la ONU aprobó en el año 66. Es decir, el artículo 18 es lo que nosotros consideramos como un derecho fundamental del individuo, hablando como un ciudadano de X nación, un derecho fundamental, o sea, algo que no tienes que pedir, algo que por naturaleza tienes derecho. ¿Y qué es lo que pasa en el año 66? Bueno, el 20 de mayo se publica en el Diario Oficial de la Federación, hablando de México, en el año 81, pero ¿qué es lo fundamental para cada uno de nosotros? Que tenemos ese derecho como naturaleza,
del humano, porque es lo que es la Organización de las Naciones Unidas, proteger los derechos humanos a nivel mundial. Entonces, nada más nosotros estamos, bueno, ahorita nos vamos al intermedio. Sí. AM, estamos presentando Nosotros Conversamos. Por favor, no le cambie. Para mayor información acerca de la Iglesia La Luz del Mundo, usted puede encontrarnos en 112 North Arizona Avenue, el este de Los Ángeles, área 323-267-1901. 785 Junipero Avenue, Long Beach, California, área 562, 439-5938. 379 East Orange Grove, Pasadena, California, área 626-432-8658. 310 Calle Cuarta Sur, Redlands, California, área 909, 768-4943. 212 Santa Ana Boulevard, Santana, California, área 714-542-3256. 'Para ayudar a difundir el contenido de nuestro programa Nosotros Conversamos en el 900 de AM Radio Cali, es indispensable su ayuda a través de donaciones. Colabore a través de los siguientes números de cuenta: 5638-55-2892 de Wells Fargo. Repetimos, 5638-55-2892 de Wells Fargo, o bien 2974-41-8697 de BBVA Bancomer. Reiteramos, 2974-41-8697 de BBVA Bancomer. Nosotros conversamos a la luz de las Escrituras. Continuamos en su programa Nosotros Conversamos. Estamos platicando de un tema muy interesante, que es la libertad religiosa o de creencia que como ciudadanos de un país tenemos y que la garantiza el Estado laico. Desafortunadamente dicho Estado laico no se respeta, y veíamos cómo claramente hemos visto cómo la Constitución de México, la Constitución de Estados Unidos, la Organización de los Derechos Humanos respeta ese derecho. Y vamos a continuar esto para irnos un poquito más adelante con nuestro tema. Una vez que se aprueba la relación de las relaciones entre México y el Vaticano, se crea lo que son las leyes de asociaciones religiosas y culto público. Antes de seguir, podría decir una persona, bueno, ¿y a mí qué me interesa saber que en el artículo fulano y que en la Constitución fulana? Pues debería interesarte, porque ahí garantiza tus derechos. ¿Cómo vas a defender, pelear tus derechos si no conoces dónde están registrados y dónde puedes tú consultarlos? ¿Y cuáles son? ¿Cuáles son? Es como si tú quisieras pelear algo que no sabes qué está pasando. Entonces, nosotros ya mencionamos que tenemos la libertad religiosa porque la Constitución y el Estado laico nos lo garantizan. Es precisamente lo que pasó precisamente en la Guerra Cristera. Se dejaron manipular y envolver, porque ahí lo que platicábamos claramente fue precisamente eso, el desconocimiento de las leyes, porque estamos hablando de 1917, quiere decir que ya estaba promulgada la libertad de creencias. Años más tarde les hacen creer a la gente que el gobierno les estaba negando su libertad religiosa, cuando no era así. Entonces, ¿qué hicieron la gente? No investigaron, no se pusieron a ver si realmente era cierto. Ellos, hay que levantarnos en armas en contra del gobierno. ¿Y qué hicieron? Pues lo hicieron. Así de fácil. Y precisamente actualmente la gente que desconoce sus derechos es precisamente todo eso.
la que se deja manipular entre el fanatismo religioso y donde pues se te empieza a tratar de esa manera, porque tú no conoces tus derechos. Bueno, la ley de asociaciones religiosas y culto público. Ahora quiero decir yo también que toda esta información que yo estoy mencionando está disponible a todo el público. Están las páginas oficiales de las cuales hemos estado leyendo la información. Solamente búscalas en internet, los puedes descargar todo lo que es la Constitución, la puedes cargar de Estados Unidos, la de México, la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU, también la puedes cargar, esta también que yo estoy mencionando, todo está disponible para que las personas comprueben que lo que estamos hablando es cierto. El artículo número 3 dice: el Estado mexicano es laico. El mismo ejercerá su autoridad sobre toda la manifestación religiosa, individual o colectiva. Y lo menciona: el Estado no podrá establecer ningún tipo de preferencia o privilegio a favor de ninguna religión, tampoco a favor o en contra de ninguna iglesia o agrupación religiosa. Eso es lo que establece el artículo 3 de la Ley de Asociaciones Religiosas, publicadas en 1992 en México. Y así ya podríamos nosotros mencionar, pero bueno, ¿qué ganamos o cuál es el propósito de hablar de todo esto? Hay un trasfondo. ¿Cuál es lo que nosotros queremos llegar a ustedes con? Número 1, que nosotros tenemos o debemos reconocer que nosotros tenemos el derecho de una libertad religiosa, que la Iglesia Católica, al ya sentir que el poder ya no lo tiene, quiere recobrarlo, y manipulando y usando estrategias como siempre lo han hecho, quieren regresar a todo eso. Bueno, como actualmente ya no pueden levantar al pueblo en armas como lo hicieron en la Guerra Cristera, actualmente están usando una estrategia que es de agarrar o de utilizar a otras personas sutilmente para llevar a cabo sus propósitos. Y queremos mencionar un ejemplo real, claro, que pasó hace apenas algunos años en México, donde por medio de eso que vamos a platicar ahorita en breve, se quiso quitar y vulnerar la libertad religiosa en México. Eso que costó muchos siglos y que decimos que de alguna manera quedó oficialmente establecido en la Constitución, y ese derecho de la libertad religiosa, a la Iglesia Católica no le ha convenido. Entonces, ¿qué ha querido hacer? Buscar la forma de retomarlo. Como no lo pudo hacer por las malas, porque se quedaría en evidencia, pues ha buscado la forma. Entonces, ¿qué se les ocurrió? Reformar la Constitución, argumentando que no específicamente habla de religión ahí, de una libertad. Y es por eso por lo que yo quise también leer todos estos artículos, que yo creo que son muy claros. Así como es muy claro cuando decía que la religión oficial era la del Estado, es muy claro los artículos que actualmente garantizan dicha libertad. Entonces, ¿qué han hecho ellos? No, argumentando que en México no hay la libertad religiosa, que se tienen que modificar, pero como el clero no la puede modificar porque no es su trabajo, obviamente tiene que manipular a los que pueden modificarla. Entonces, que quede claro eso, como obviamente ya no tienen el poder de manejar como ellos que siempre lo habían hecho, pues tienen que buscar los medios. Aunque podríamos nosotros preguntar, hablando ya en este caso, de quién quiso modificar los artículos o quién es el autor intelectual de la reforma a la libertad religiosa en México y cuál es el trasfondo de ella. Platicamos antes del corte, bueno, serían solamente los de México, y no, el promotor intelectual es el clero romano. El primero es el Papa, que designó a los nuncios apostólicos o representantes del Vaticano en cada país la libertad de poder hacer todo esto. Esto lo pueden buscar ustedes también en el discurso que dio porque fue Benedicto XVI a los nuncios apostólicos. Pero decimos, todo empieza con el Papa, luego él se dirige a sus nuncios apostólicos, a quien les encarga el trabajito, y ya después, en este caso de México, el nuncio apostólico se dirige con lo que es la Conferencia del Episcopado Mexicano, por sus siglas CEM. Como no se pueden levantar en armas como lo hicieron en la Guerra Cristera,
usan como títeres a los presidentes del país y a los diputados o senadores que se dejan sobornar. Algunos políticos aceptan negociar con el clero con la finalidad de recibir apoyo político que les ayude a tener puestos importantes dentro del gobierno. Veamos un claro ejemplo de esto: la reforma al artículo 24 constitucional. Habiendo mencionado que desde el 1917 había quedado establecido y que decía claramente que garantiza la libertad de religión, porque así lo establece, vemos como ellos dicen que no. Claramente el artículo 24 lo dice así: antes de que fuera modificado, todo hombre es libre de profesar la creencia religiosa que más le agrade y practicar las ceremonias de culto o actos respectivos siempre y cuando no constituyan un delito por la ley. Yo creo que está muy claro. Sí. No, tú dime, Juan, al leer ese artículo, te está dando a la libertad religiosa el derecho de ejercer la libertad religiosa y de creencias, ¿sí o no? Sí, sí lo está dando, y ejercer dicha creencia públicamente, sin ser víctima de opresión, discriminación o intento de cambiar a la fuerza. Así es. Entonces repetimos, ¿pero qué hicieron ellos para hacer todo esto? Bueno, el primer paso, repetimos, fue buscar a la gente que los iba a apoyar en ese aspecto. El 15 de noviembre del año 2006 fue elegido Carlos Aguilar Retes como presidente del Episcopado Mexicano. Notemos esto: a un mes de haber sido elegido como presidente, expresa la necesidad de modificar la Constitución, y sus declaraciones, si usted las quiere buscar, está en la revista Proceso, número 1574, del 31 de diciembre del año 2006 y el 1 de marzo del año 2007. Y él dice que México no goza de libertad religiosa, aunque la Constitución mexicana lo exprese claramente en el artículo 24. Afirma que para gozar de una verdadera libertad religiosa en México es necesario que los legisladores, o sea, la Cámara de Diputados y el Senado, modifiquen el artículo 24. Pero fíjate que aquí hay algo muy importante que yo quiero resaltar mucho, Juan. En 1800, y no vamos a profundizar en otro tema, no había quien le hiciera frente a la Iglesia romana. Hoy sí lo hay. En 1800, cuando estaba en el oscurantismo, en el que no había quien le hiciera frente, hoy sí lo hay. Y yo quiero mencionar que en el simposio o reunión que se hizo para hablar claramente de lo que era el Estado laico en México, el apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, aún sin ser llamado por Dios todavía para cumplir su ministerio, que hoy vemos que lo hace libremente, en marzo del año 2007, y lo hizo a lo largo pues, de muchos estados, ya defendía juntamente con el apóstol de Jesucristo, Samuel Joaquín, la libertad religiosa. Y en ese simposio que se celebró en Tampico, él claramente mencionó su preocupación por las declaraciones de Carlos Aguilar Retes y habló del verdadero trasfondo de la pretendida reforma a los artículos que garantizan el Estado laico en México. Y él menciona claramente que ejercer la libertad religiosa, dice, gozar la libertad de creencias significa ejercer la libertad religiosa. Pero sin embargo, fíjate, Carlos Aguilar Retes, según su misma biografía, goza de muchos títulos y de muchos grados académicos que él tiene. Tiene hasta maestrías, tiene que un grado en teología. Pareciera que con todo su estudio no supiera lo que es la libertad religiosa. Pero más bien hecho sí lo sabe. Tan lo sabe que precisamente la querían de algún modo quitar en México, pero de una manera sutil. Pero el apóstol de Jesucristo, decimos en ese entonces, claramente él hace una pregunta. Bueno, ¿qué entiende la Iglesia Católica por libertad religiosa? Y aquí es donde vamos a ver, y tú dime, Juan, si esto que dice el apóstol del Señor no es lo mismo que antes tenían. Y aunque no sea de una manera muy moderna, porque estamos hablando de otros 2 siglos antes, sí. Pero dice, número 1, poseer, esto es lo que la Iglesia Católica quiere actualmente, sí. Aclarando, poseer y administrar medios masivos de comunicación. Bueno, hay que ser un poquito claritos ahí, mira, los posee, nada más que lo quiere hacer legalmente. O sea, si nosotros ahorita llegáramos y le preguntáramos que por qué en X televisora tienen ellos privilegios
e incluso se hacen programas subliminales o que incluso son proselitistas en favor de una única religión, legalmente no se podrían defender. No. Porque la Constitución defiende al Estado laico. Sí. O sea, un Estado aconfesional. Pero lo que quiere hacer la Iglesia Católica es tener el papel para poderlo hacer libremente. Poseer medios masivos de comunicación. Es el único punto que estás tomando y el único en el que estoy haciendo un inciso para que la gente, ¿verdad?, que nos escucha tenga un poquito más en clara la idea de que no es de que no los tenga, sí tiene el poder sobre los medios. Nada más que, hablando de nuestra Constitución, busca libertad. Busca una libertad legal, busca el papel, vaya, para que no puedan de alguna manera ser atacados. Ahora, lo que decía Aguiar Retes no se refería netamente al Estado mexicano. Lo que decía era que se incidiera en la legislación de los países latinoamericanos. No solamente busca estos derechos y prerrogativas en el Estado mexicano, sino en todos los países latinoamericanos. Eso es lo que públicamente él dice el 31 de diciembre del 2005 y el 1 de marzo del 2007. Entonces, nada más para que ustedes se den cuenta desde dónde parte, porque incluso está hablando un intelectual que sabe de lo que está hablando, mandado específicamente por el clero católico romano para que de alguna manera incidan en la legislatura de nuestra nación, pero ya como punta de lanza, mandando no solamente por delante al Estado mexicano, sino a los estados latinoamericanos. Entonces, es para que ustedes se den cuenta, nada más háganse una pregunta: ¿de qué iglesia vemos la mayor parte de los programas de religión? Es así de sencillo, hasta un niño puede responder qué iglesia toma los programas más vistos por la gente para enviar un mensaje religioso. En las televisoras más grandes. Y en las televisoras más TV grandes. Azteca y Televisa. Bueno, en este caso estás hablando del país de México, ¿verdad? Porque incluso aquí en Estados Unidos, en Latinoamérica, ¿verdad? Miren, ahorita los cañones del episcopado romano están apuntados hacia acá, sí, hacia los estados latinoamericanos, porque en Europa hay una deserción masiva de membresía. Ustedes nada más échenle un vistazo a los números, a las estadísticas, y es una deserción, es un éxodo masivo de católicos hacia otras religiones. Entonces, ¿qué está haciendo ahorita el clero romano? Está apuntando sus armas hacia estas naciones. Para ganar poder. Para ganar, para retomar, exactamente, es la palabra más indicada, y tener todo lo que siempre ha tenido en cuestión de derechos, en cuestión de prerrogativas, directamente del gobierno. Porque no se nos olvide que un Estado confesional no solamente no está equilibrado en cuestiones religiosas, sino incluso en cuestiones políticas. Sí. Porque no busca solamente el clero romano tener una libertad religiosa como ellos lo quieren hacer pensar solamente en los medios masivos de comunicación. Quiere entrar al ejército mexicano a impartir religión, a la Marina Nacional. Quiere tener entrada a los asilos, a los orfanatos. Quieren y lo más quiere entrar a las escuelas y desde allí empezar a trabajar pues a los niños. Sí. Entonces, ¿qué tendríamos si regresáramos a ser un Estado aconfesional? Esa es la pregunta central que yo quisiera aquí poner, porque un Estado confesional, ¿qué de diferente tiene? Un Estado laico y un Estado que no es laico. Pues la única diferencia es que la Iglesia Católica podría hacer todo lo que hacía en tiempos medievales. Controlar el gobierno, los poderes, hablando bélicamente, hablando políticamente, hablando religiosamente, incluso hasta en los hospitales. Porque sí, una de las cosas que el presidente de la República, don Benito Juárez, le quitó a la Iglesia Católica fue los diezmos. 2, el registro civil. Y 3, los cementerios. Porque incluso para que tú pudieras enterrar a uno de tus difuntos, tenías que irle a pedir permiso a la Iglesia Católica, porque es la que controlaba los cementerios de nuestra nación.
Sí. E imagínate tú, si tú no fueras católico, ¿qué pasaba con tu muerto? Ahí. Sencillamente no podías tener un pedazo de tierra para poderlo enterrar. Entonces, es nada más para que tú, son ejemplos sencillos, son ejercicios sencillos que tú te puedes ir haciendo entre qué es un estado laico y un estado confesional. Nada más y sencillamente, por ejemplo, hablando de Costa Rica, hay hospitales que son netamente confesionales. Entonces, cuando tú llegas, te dan un cuestionario, aunque no explícitamente, pero implícitamente te preguntan allí de qué religión eres, y de acuerdo a la respuesta es el servicio que te dan. Entonces, para que tú te des cuenta, en cambio en un estado laico, tú simplemente esa pregunta la puedes dejar en blanco. ¿Por qué? Porque no tienes derecho o obligación a contestar. A responder, sí. Bueno, yo nomás quiero terminar de decir los puntos que me parecen importantes que dijo el apóstol del Señor, que algunos ya los mencionamos, pero quiero mencionarlos porque son los que él, y de la manera en que él lo mencionó. Mencionaba yo: 1, poseer y administrar medios masivos de comunicación. 2, la injerencia de sacerdotes en asuntos políticos, incluyendo el poder ser votado para acceder a puestos de elección popular. 3, la libertad para evangelizar al ejército mexicano. 4, la libertad de brindar auxilios espirituales a hospitales, asilos, reclusorios y orfelinatos. Y 5, dice, la libertad de impartir educación religiosa en las escuelas de carácter público financiado por el Estado. Y luego hace una pregunta: ¿a quién beneficiaría esta pretendida reforma? Imaginemos por un momento a una institución que tenga el control de los medios de comunicación, denominado el cuarto poder, que domina y controla a las Fuerzas Armadas, que influye poderosamente en las instituciones de asistencia social, que controla a través de la educación la mente de los niños y los jóvenes, y que por lo tanto puede acceder a gobernar este país. No es difícil concluir el punto: en pocos años volveríamos a ser un estado confesional. Eso es claramente lo que menciona el apóstol del Señor, o lo que mencionó, ¿verdad? En aquellos años, decimos, aún sin ser llamado por Dios para el apostolado, él ya defendía eso. Entonces, ese es el trasfondo. Precisamente como ya la iglesia ya no tiene esos derechos, quiere volverlos a tener. ¿Y qué está queriendo hacer? Bueno, precisamente atacar precisamente esos artículos. Porque ¿por qué no atacan el 40? Bueno, el 40 también habla del estado laico. Pero precisamente, mira, cuando se quiso subir a rango constitucional el artículo 40, que se le iba a incluir la palabra laica, lo bloquearon e instituyeron y pusieron de alguna manera primero lo de la reforma al 24. Pero ¿por qué no modificar cualquier otro artículo que no hable de religión? Porque saben que estos, en ese aspecto, para lo que la Iglesia Católica quiere, son los... No excede poder. Son los que necesita el modificar. Y ya porque estamos hablando que lo que quiso hacer Aguilar Retes, o bueno, lo que se pretendió hacer en aquellos años, no se pudo hacer. Fue hasta donde tomaron a otro títere del gobierno llamado José Ricardo López Pescador, en el cual eso también lo pueden buscar ustedes porque está en la Gaceta Parlamentaria del gobierno. Ustedes lo pueden buscar ahí. Está claramente los documentos oficiales. En la sesión del 18 de marzo del año 2010, el diputado José Ricardo López Pescador, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la iniciativa con decreto de la reforma al artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Y qué decía López Pescador en dicho documento? Bueno, con estas premisas es posible entender la necesidad de revisar el artículo 24 de la Constitución para que de manera explícita se reconozca el derecho a la libertad religiosa. Asimismo, la luz se requeriría la revisión de los artículos número 3, 5, 27 y 130 de asociaciones religiosas y culto público como de la Constitución mexicana. Entonces, otra vez, ¿por qué querer modificar el artículo 3 si es el que habla de la educación? ¿Por qué? Porque modificar el 130 si es el que habla de la separación de iglesia y Estado. Entonces, porque le conviene. Pero
ya el tiempo se nos está terminando. De una manera muy tramposa, ellos hicieron que el 15 de diciembre del año 2011 fuera aprobada por la Cámara de Diputados esta reforma, que aunque después pasó a todos los congresos locales para su posterior aprobación o que se negara, sí se hizo de esa forma. Por el tiempo ya no alcanzamos a escuchar, pero vamos a escuchar mañana también. Vamos a hablar de varias cosas. Número 1, comprobar, porque alguno puede decir, bueno, ¿y yo cómo me pueden comprobar que realmente la Iglesia Católica era la que estaba detrás de esto? Mañana vamos a dar también datos claramente donde los mismos obispos eran los que estaban detrás de todo esto. Ellos claramente lo dicen. Y por mencionar el obispo de Tlaxcala, varios obispos que estuvieron de acuerdo ahí, Bertoni también lo hizo, y estamos hablando de Carlos Aguirretes también, el presidente del Episcopado Mexicano, y estamos hablando de que la conferencia del Episcopado Mexicano es precisamente el grupo de todos los obispos de México. Entonces, esto es como introducción. Vamos a oír también los testimonios claramente de ellos. Vamos a leer, por ejemplo, varias cosas de ellos, porque, por ejemplo, yo tengo aquí entre las cosas que nosotros tuvimos para ustedes, claramente una carta que publicó, y es una copia de la original del obispo de Tlaxcala, Francisco Moreno Barrón, donde claramente le envía a los diputados su opinión. Ya por el tiempo ya no lo permite ver, pero claramente está firmada con su letra, y esta declaración también la pueden buscar ustedes en la página de la Arquidiócesis de Tlaxcala en internet para que ustedes lo vean. Pero él también pasó algo curioso con este señor. Él, cuando en Tlaxcala, él dijo que él no estaba en contra del Estado laico, pero sí a favor de la reforma del artículo 24. Mucha gente se alegró, dijo, este sacerdote nos va a apoyar porque está a favor del Estado laico. Hicieron unas lonas gigantes con las declaraciones de este obispo llamado Monseñor Francisco Moreno Barrón. Pero curiosamente, él se enojó por esto. Fíjate, lo estaban poniendo como un defensor del Estado laico según sus palabras chuecas o torcidas. Pero él en lugar se molestó y dijo, no. Yo estoy a favor de la reforma del 24. Y él manda precisamente esas cartas a cada diputado diciéndoles, yo apoyo la reforma. Y aparte, si ustedes ven en su página también la misma carta, más que yo la tengo la copia de la original, ahí la pueden ver ustedes también, lo mismo, pero está publicado en su página de él, que son los obispos los que estuvieron detrás de esto. Pero ya mañana vamos a ver a más detalle esto, vamos a ir también unas grabaciones. Tuvimos la oportunidad en su tiempo de entrevistar precisamente a uno de los diputados, a Gerardo Noroña, que él nos platica también de todo esto. Entonces vamos a oír, los invitamos para que nos acompañen mañana. Vamos a hablar a mencionar toda esta información donde claramente el clero romano era el que estaba atrás de todo esto y con la única finalidad de quitar la libertad religiosa y por lo tanto volver nuevamente a un estado confesional que perjudicaría a todos. Sí, y luego de una manera para que los radioescuchas vean que dicha modificación obedece a intereses particulares. No es así ahora como que de una manera lo quieran disfrazar son intereses particulares para ellos, porque ya para el pueblo, pues como está el Estado laico, ese es el beneficio para el pueblo, la libertad religiosa. Así es. Bueno, pues el tiempo se nos terminó, lo esperamos el día de mañana. En este programa nosotros conversamos, y aunque hoy no puede decir, bueno, pues hoy no fue un tema como los que normalmente se hablan, es muy importante, porque estamos viendo cómo la Iglesia Católica está usando los medios que puede, de la manera que ella quiere para salirse siempre con la suya, tener el poder. Esto de una manera pues un poco política, de una manera un poco sutil, pero con el mismo objetivo. Porque repito, si se levantaran en armas como antes, luego se identificarían como lo que son. Pero ya platicaremos el día de mañana más en este programa. Nosotros conversamos. Hasta mañana, que Dios siempre los bendiga. Me bendiga. Nosotros conversamos.
no es un programa más, es un verdadero acto de radiocomunicación humana, el fundamento de la doctrina del Señor Jesucristo a la luz de las Escrituras. Los jóvenes te esperan en la próxima emisión a las 9. Nosotros conversamos. Conversaciones inteligentes.